Los legendarios y la reunión de las 5 sombras. Capítulo 2. Guarimbas y Fan. Mucho tiempo después, nadie sabe cuánto exactamente, de los sucesos del mito del cielo, el lago y la luna enmascarada. Tal vez en este preciso momento, en Venezuela, Valencia, estado Carabobo, vive un joven adolescente de 15 años llamado Neomar Lander. Neomar es un chico bueno y justo. Es delgado, de ojos color marrón claro, cabello castaño, oscuro, casi negro. Es el único hijo del sargento Andrés Lander, de las Fuerzas Armadas Nacionales. Este es muy respetado por todos en el ejército, a pesar de solo ser sargento, por lograr que los soldados a su cargo sean los más ejemplares para ejercer el orden del país. Nadie sabe por qué no ha ascendido. Hay quienes dicen que es más útil de sargento, por todo lo que ha hecho. Otros dicen que no asciende, porque no quiere, ya que tendría que estar más pendiente de su hijo Neomar. Pues si lo ascendieran, estaría mucho tiempo lejos de casa. Aunque para Neomar no habría mucha diferencia, ya que casi nunca está en casa y llevamos una mala relación desde hace varios años. Tampoco tiene ningún familiar cercano que se ocupe del chico, salvo su abuelo materno, un reconocido arqueólogo, geólogo e historiador, que según las palabras del sargento, es todo un viejo chiflado, obsesionado con unos objetos que según él tienen poderes y que un ser enmascarado proveniente del espacio robó y escondió en la tierra. Afirmaba que tenía uno, pero cuando le pedían que lo mostrara o revelara sus poderes, no hacía nada. Aparte de su padre, a Neomar solo le quedaba su abuelo, que estaba en un asilo y el chico lo visitaba constantemente. Pero lo que el sargento Lander no sabe de su hijo es que este lucha en secreto contra un grupo protestante llamado las Guarimbas. Desde hace varios años, el gobierno ha llevado al país a una crisis económica. Mucha gente se muere de hambre, el dinero no alcanza y están pasando por miles de dificultades políticas, sociales y de salud, entre otras. Naciones les han dado la espalda y amenazado con generar una guerra, pero otras han hecho todo un teatro para seguir engañando y desviando la culpa a las personas equivocadas. Y las guarimbas han luchado para derrocar al gobierno y lograr unas justas elecciones, pero que obviamente muchas veces han manipulado. Neomar es la mano derecha de este grupo, es quien incita a la gente a luchar por la libertad, junto a su mejor amigo Adrián Núñez. Adrián es el encargado de organizar las marchas y protestas contra el gobierno en varias zonas del estado. Muchas veces Neomar no puede asistir, ya que su padre sospecharía de sus ausencias continuas, pero cuando puede hacerlo, lo hace con el alma y corazón, aprovechando la información que suele obtener escondida de su padre sobre los movimientos de las Fuerzas Armadas Nacionales y las estrategias que tienen contra las guarimbas. Esto lo hace para prevenir que capturen a sus compañeros y a él mismo, ya que es el más reconocido y perseguido a pesar de no ser el líder. Llama al pueblo a luchar y a no permitir que sigan destruyendo al país y su gente. El gobierno lo ve como una amenaza, por si en el futuro intentan realizar un golpe de estado, pero nunca han descubierto su verdadera identidad. Y no es solo en Venezuela que ocurren estas cosas. En todo el mundo están pasando situaciones similares, guerras entre países, por terreno, territorio, ideologías y poder. También conflictos internos, delincuencia, secuestros, tráfico de drogas y de personas, sobre todo de niños, trata de blancas y otros horrores. Neomar no se lleva bien con su padre por nunca estar presente en los momentos importantes, pero sobre todo por la muerte de su madre, ya que este no estuvo allí cuando ella falleció y él apenas tenía 5 años. Su padre solo le contó que su madre fue asesinada porque estaban buscándolo y al no encontrarlo la mataron, aprovechando que no había nadie en casa. En ese momento Neomar estaba de vacaciones con sus abuelos, mientras que el sargento participaba en un operativo militar. Así estaba, pensando en medio de la clase de historia del liceo, en lo que su padre le dijo la última vez que le preguntó sobre su madre. «Mira, hijo», dijo su padre, «lo que tienes que saber es que quienes mataron a tu mamá eran miembros de la primera línea, igual que las guarimbas. Tal vez pensaron en tenerme a mí como rehén desde el principio, pero encontraron solo a tu madre. Entonces cambiaron de idea y quisieron llevársela.
pero ella se resistió y la mataron. La primera línea era un grupo protestante que sobre todo se encontraba en Colombia, aunque algunos grupos habían llegado a Venezuela y se habían establecido allí desde hace varios años. Eran conocidos principalmente por infiltrarse en protestas pacíficas para provocar alboroto, caos y destrucción en establecimientos y bienes públicos. Con todo esto, buscaban hacer creer a los medios que los responsables eran los mismos manifestantes, incentivando así el odio y rechazo hacia quienes querían protestar en paz. Neomar no creía del todo esta versión, ya que su padre siempre evitaba hablar del tema, y las pocas veces que lo hacía, desviaba la mirada, como si escondiera algo más. Además, gracias a su abuelo, sabía mucho de historia y política, y tenía la teoría de que los medios solo usaban a la primera línea como distracción para encubrir los verdaderos problemas. Todos saben que muchos canales de televisión y radio eran financiados por personas con vínculos en el Estado. Él creía que el gobierno colombiano, para acabar con las protestas, hacía creer a todos que los de la primera línea eran los responsables de los disturbios, y tal vez como hacían con las guarimbas. Sin embargo, no tenían cómo demostrarlo. No conocía a nadie que hubiera estado adentro de ese grupo, y estaba seguro de que, por ser hijo de un sargento y por lo ocurrido con su madre, nadie le contaría la verdad. Señor Lander, ¿podría tener la mínima decencia de prestar atención a mi clase?, dijo la profesora de Ciencias Sociales, Marta Montes, en voz alta, sacando a Neomar de su ensimismamiento. El chico dio un respingo, estaba casi quedándose dormido cuando la profesora lo llamó, con ese tono que hacía temblar a cualquiera. Vaya, continuó la profesora con su voz fuerte y severa. Me parece que usted no duerme lo suficiente en su casa como para venir a dormir a mi clase. No estaba durmiendo, mintió Neomar. Solo tenía los ojos un poco secos y los cerré un momento. Pero sí le estaba prestando atención, de verdad. Mientras hablaba, echó una mirada rápida hacia la pizarra para ver en qué tema trabajaban. Estaban estudiando la cultura del mundo y su mitología. Ya habían hablado de las europeas, africanas y un poco de las asiáticas. Estas últimas eran muy extensas y dejarían el resto para el final del año. En ese momento iban por Latinoamérica. Ah, bueno, dijo la profesora mientras caminaba hacia su escritorio y lo miraba por encima de sus lentes. Entonces díganos qué creían los nativos que sucedería cuando los devoradores de hombres aparecieran y qué nombre recibían estos seres. Bueno, los nativos de... Volvió a mirar la pizarra para entender mejor. ¿Nativos? ¿Cuál de tantos?, pensó. Su cerebro funcionaba a toda marcha. Casi todas las culturas latinoamericanas hablaban de seres que devoraban hombres, pero solo una era la correcta. Vio el pizarrón y, por desgracia, no tenía título, pero sí un dibujo que parecía más un garabato, en el que distinguía tres cosas. En el primero habían tres personas indígenas con los brazos alzados y un pie adelantado, inclinado, y dedujo que estaban alabando. En el segundo, al lado, estaban por lo que parecía una pirámide. En su cima, una especie de rostro o calavera, que más bien parecía uno de esos dibujitos que hacen los niños de 2 años cuando te describen un monstruo. En el tercero, una serpiente con lo que parecían ser cuernos por todo el cuerpo, en lugar de escamas, y pensó, muchas culturas hablan de serpientes, pero ¿cuál de ellas tenía algo parecido a las pirámides? Entonces lo entendió, no eran cuernos lo de la serpiente, sino plumas. Era un Quetzalcóatl, el dios serpiente de la cultura azteca, y se apresuró a responder. Los nativos pensaban que cuando los Tzitzimime, como eran conocidos los devoradores de hombres, lograran por fin cruzar la barrera hacia el mundo de los vivos, la humanidad estaría acabada, o sea, sería el fin del mundo. Por todo eso, se fueron a otros lugares para que cuando eso ocurriera, ellos regresarían más poderosos gracias a su dios. Acabarían con los Tzitzimime y reprobarían la tierra. Respiró hondo y dio un largo suspiro, aliviado y contento. Hasta que la profesora le dijo, bien, señor Lander, tiene 10 sobre 20. Y buscó la hoja de notas. ¿Qué? Pero si respondí bien, se indignó Neomar escuchando una risita detrás de él. Esa es la respuesta, profe. ¿Por qué 10? Repuso mirando con indignación a la profesora. Detrás de él, los mellizos
Diego y Randy Zapata estaban tan confundidos como él. Lo sé, señor Landén, respondió la profesora Marta, enderezándose los lentes y cruzando los dedos en el escritorio, con el entrecejo fruncido. Pero eso no quita que se haya quedado dormido en clase. Agradezca que no le pongo 0 y llamo a su padre. Pero de haberme dormido no sabría de qué trata la clase y hubiera respondido mal, ¿no? Objetó Newman, escuchando algo detrás de él que podría interpretarse como una mala tosecita, acompañada de un mentiroso. Se volvió y al ver quién era, no le sorprendió. Christian Páez, con su cabello castaño, cara cuadrada y ojos azules, el bravucón del salón, lo saludaba sarcásticamente con una sonrisa. No había duda, él habría sido quien dio el aviso a la profesora Montes de que se estaba durmiendo. Neomar y él nunca se habían caído bien, desde que se conocieron hace un par de años. Sus padres trabajaban juntos en la FAN. Aunque el padre de Christian tenía mayor rango que el de Neomar, este último sabía que hace varios años a su padre le habían ofrecido ascender a coronel, pero él lo rechazó con la excusa de que no era bueno para el cargo y que se sentía bien donde estaba. Ese puesto lo terminó ocupando el padre de Christian. Aunque trabajaran juntos, este último siempre le había tenido envidia por todo el apoyo que el sargento Lander recibió por ocupar su rango actual. Neumar sabía que su padre mentía, ya que cuando esto pasó, hacía poco tiempo que habría ocurrido lo de su madre. El chico volvió a mirar a la profesora, que estaba borrando el pizarrón. Ella no le respondió hasta que terminó de anotar las actividades que tendrían que entregar para el viernes. Un trabajo sobre la avanzada tecnología que tenían los aztecas, en comparación con los mayas e incas, y cómo se cree que desaparecieron estas culturas en la época colonial. Mire, tengo cara de tonta, pero no lo soy, dijo mientras guardaba sus cosas en el bolso. No respondió mal por haber prestado atención, sino porque sé que usted es el nieto del señor Guerra y sería ilógico que su propio nieto no conozca de historia. ¿Usted conoce a mi abuelo?, se sorprendió Neomar, que ignoraba totalmente que la profesora Montes y su abuelo se conocieran. Claro que lo conozco, fue mi profesor en la universidad durante mi último año, respondió. También trabajé con él en ese cristal que está en el museo, muy parecido al que tiene de collar. Señaló con el dedo el collar que Neomar llevaba puesto. Este habría sido un regalo de su abuelo cuando era niño, y siempre lo llevaba consigo a todos lados. Su abuelo le contó que era una réplica exacta de uno que estaba en el museo, del cual aseguraba que era místico y que dentro de él albergaba un gran poder. También le narraba su origen secreto, que un ser poderoso cayó del cielo hace miles de años con 5 objetos realmente poderosos y que los guardó en un lugar donde se combina el río, el mar y el cielo. Su madre solía contarle esta historia antes de dormir y le decía con una amplia sonrisa que cuando por fin supiera cómo usar su poder, no se dejara cegar y que hiciera siempre lo que su corazón le dijera que era correcto. Neomar tomó el collar para observarlo. Aunque ya lo había hecho muchas veces, siempre sentía esa pequeña sensación de que había algo raro en él, como si lo hipnotizara. Era pequeño, hecho una especie de diamante transparente, en forma de colmillo de algún animal, aunque en la oscuridad adquiere un tono azulado opaco. Según su abuelo, existían 5 en todo el mundo, pero ¿por qué tanto interés en ese cristal? ¿Qué tenía para que su abuelo trabajara toda su vida solo para encontrar uno? ¿Y dónde estaban los demás si realmente existían? Al final, solo era un mito, ¿no? Como todo el mundo, solo es una forma de explicar el origen de las cosas según cada cultura. Se acabó la clase y se fueron a educación física. Compartirían esa hora lo de noveno A con los de octavo C, ya que su profesor titular se encontraba enfermo, así que le tocaba con la profesora Omaira. Cuando todos estuvieron allí, ella les entregó cuerdas y les pidió que las ayudaran a amarrarla en una baranda que tenía cerca a las puertas. Haremos todos una pequeña prueba, dijo, disolviendo las caras de desconcierto de todos. Verán, es algo básico. El ser humano ha perdido casi todo por completo la habilidad de trepar y columpiarse, algo que caracterizaba al humano primitivo y que ya no se usa. Claro, no podemos ir columpiándonos por todas partes de la ciudad para llegar a nuestro destino. Ya no somos simios, y debo aclararlo.
pero es divertido y deportivo, así que por favor, ayúdenme a colgar la cuerda, chicos. No nos... se escuchaban agregar a alguien, haciendo una cara de miedo al creer que se podrían caer. Oh, no se caerán, respondió ella. Abajo colocaré una malla. Si se caen rebotarán y podrán empezar de nuevo. Algunos de los hombres se treparon para amarrar bien las cuerdas a los puentes horizontales, mientras que a las mujeres les tocó asegurar la malla de seguridad. Algunos que no estaban muy convencidos de querer subir, se sentaron al ver cómo los demás trepaban. Entre ellos un joven de cabello negro oscuro, un poco bajito y flaco, con un rostro inocente, que se sentó algo alejado de los demás. Christian y sus compinches, Enrique, Anthony y Sharon, tampoco se treparon, pero estaban molestando a las chicas, burlándose de ellas. Con ellos estaba otro joven, también de cabello negro, rostro un poco pecoso pero lindo. Cualquiera que la viera no negaría su belleza, y podría pensar que era de esas que no mataban una mosca, aunque en realidad era la que más se reía a carcajadas de sus demás compañeros, con las cosas que le decía Christy. Diego soltó un comentario hacia Neomar y Randy. Vaya, esa chama si sigue así se va a quedar sin voz, dijo mientras amarraba la última cuerda, y añadió con un gesto de incredulidad. Es igualita a ese idiota soplón, porque sí fue él el que te delató, Neomar. De verdad, no sé qué le ven todo. Bueno, no puede negar que es muy linda, ¿no? Mencionó Randy. Y se nota a millas que le gusta a Christy. Pobre de ella. No saben con quién se mete. Ah, por cierto, Neomar. Randy se inclinó hacia Neomar y en voz baja agregó. ¿Qué te ha dicho Christian sobre la reunión? Que lo haremos donde siempre, apenas salgamos, susurró Neomar, echando un vistazo a todos lados para asegurarse que nadie le prestaba atención antes de continuar. Será importante. Creo que ya sabe cómo conseguir pruebas en contra del gobierno, para enviarlas a la ONU y pedir que nos ayuden a destituir al presidente Salazar y a todo su gabinete, pero necesita nuestra ayuda, así que no falten. Terminó de amarrar su cuerda y bajó junto con los demás. Christian y sus amigos habían dejado de burlarse de las chicas y ahora se dirigían hacia un muchacho que comía en un plato, sentado en un rincón del gimnasio. Su rostro mostraba sonrisas maliciosas. ¿Qué comes?, preguntó Christian, mientras, sin previo aviso, le arrebataba de las manos lo que parecía ser una arepita. Es una panqueca, respondió el chico en voz nerviosa, estirando los brazos para intentar recuperarla, pero Christian, siendo más alto, la levantaba todo lo que podía para impedirlo. Dámela, por favor, no estoy jugando, insistió el muchacho. Pero no huele a panqueca, dijo Christian, dándole la vuelta y pegándole un tremendo mordisco. Apenas la probó, puso cara de asco y le escupió. Esto sabe horrible, es pegajosa, chiclosa y salada. ¿Qué porquería es esta?, preguntó, y alzando el tono de voz para que todos la escucharan, dijo, es que come basura, porque esto ni un perro se lo come. Todos miraban atentos al chico. Es una panqueca salada, respondió él, una mirada clavada en el suelo. Es que mi mamá no le alcanzó para darme otra, así que con la harina de trigo que tenía en mi casa, me hizo esta y como no tenemos gas, la cocinó en el toste arepa, dijo con voz baja. A Christian no le importó, con un gesto burlón, tiró la panqueca al suelo, aplastándola con el pie. Panqueca salada, guácala, decía mientras se reía. La chica que estaba con él miró al chico un par de segundos, suspiró y se fue, negando con la cabeza. El chico levantó la mirada para ver a Christian y sus amigos riéndose de él. Se volvió ligeramente sensible, la vergüenza y la rabia se mezclaban en sus ojos. Neomar, que había visto y escuchado todo, se soltó de Diego y Randy, quienes lo tenían agarrado de las manos para evitar que se metiera en problemas, pues ya había intentado defender al chico. Se fue directo hacia donde él estaba, quien tenía el ceño ligeramente fruncido para consolarlo. No le prestes atención, le aconsejó Neomar, dándole una palmada en el hombro. Él no entiende lo que es pasar trabajo, dijo. No sabe qué es no tener nada, porque su padre lo mantiene el gobierno como un cerdo, y él es un niño consentido. El chico volteó la mirada hacia él lentamente, y a Neomar le dio la impresión por una milésima de segundo de que sus ojos eran de un rojo escarlata.
pero cuando volvió a mirarlo eran totalmente negros. Tal vez miré mal o fue un efecto visual, pensó. Diego y Randy se unieron y luego, de un rato de animar al chico, comenzaron a decirle varias cosas sobre Christian para hacerlo reír. Espero que no tenga hijos o su especie seguirá contaminando el mundo. Ay, que Dios se apiade de la mujer que se case con él. Entre los tres le compartieron su merienda. Randy le dio un jugo de naranja, Diego un pequeño y Neoma la mitad de su arepa de pollo. Después todos fueron a hacer los ejercicios de columpiarse junto a sus demás compañeros. Neomar lo hizo primero y después de un rato columpiándose en la quinta cuerda, se dejó caer en la malla, jadeando ligeramente. Luego fue Randy, seguido de Diego, pero no pasaron de la cuarta cuerda. Cuando llegó el turno del chico, quien estaba un poco nervioso, cuando por fin se decidió a saltar, Christian lo empujó y este cayó apenas alcanzando la primera cuerda. Todos se reían, menos Diego, Randy y Neoma, incluyendo a la profesora, que trataba de simularlo, aunque muy mal, ya que su caída fue extraña y vergonzosa. Christian fue el único de ambos salones en llegar al otro extremo. Después sonó la campana y todos se prepararon para irse a su casa. Neoma, Diego y Randy acompañaron al chico hasta la parada de buses, porque Christian lo seguía y no quería que le volviera a hacer algo. No te la tienes que dejar montar, le decía Randy al chico. La va a tomar contigo y hasta que no consiga a alguien más, te la va a tener como si fueras una pera de boxeo, como si fueran su juguete. ¿Pero qué hago? No puedo pelear con él. Me moriría, contestó el chico. Y mi mamá me pidió que no le hiciera daño a nadie. Sacó una especie de medallón del bolsillo del pantalón. En él habían 2 fotos recortadas de forma circular. En una se podía ver al chico, como de alrededor de los 9 años, junto a una mujer alta, de cabello negro, que le llegaba a la cintura, y un hombre con expresión seria, gran barba y cabello negro. En la otra foto aparecía una mujer joven, hermosa, de cabello castaño, suave y largo, que a Neoma le pareció raramente familiar, y un hombre joven, de cabello negro, parecido al chico. Ambos sostenían felices a un bebé que no llegaba al año. Neoma dedujo que debían de ser sus padres cuando eran más jóvenes. El chico volvió a guardar el medallón y Diego dijo: ¿pero acaso ella sabe cómo te tratan? Porque no es la primera vez, ¿cierto? No lo sabe, y tampoco es la primera vez, contestó el chico en voz baja. Entonces tienes que decirle, insistió Diego. Claro, no puedes ni debes quedarte callado, le aconsejó Neoma. El mundo y el país están como están porque nadie habla y nadie defiende al que lo necesita. Gracias. Los tres han sido muy chéveres conmigo, dijo el chico alzando el puño y sonriendo ligeramente. Dale, para eso estamos, dijeron los tres al unísono y chocaron los puños. Sí, es verdad, no sabes nuestros nombres, recordó Neoma. Yo soy Neomar Landén. Este es Randy Zapata, señaló al más alto, y este es su mellizo Diego. Este último levantó las cejas en señal de saludo. ¿Cuál es el tuyo?, preguntó. Iván Olivera, respondió este. Olivera, murmuró pensativo Diego. Me suena, pero ¿de dónde? Claro, acuérdate, este es el chamo del que nos habló Gaby, de 9º B. Tú eres el que está en el club de ciberrobótica y mecánica, ¿verdad?, le preguntó Neomar sorprendido. Es el que hackeó todos los televisores y computadoras del liceo, poniendo como fondo de pantalla la cara de Christian sacándose un moco, añadió Randy empezando a reírse. Sí, soy yo, admitió Iván, sonriendo. Miró detrás de ellos a Christian, que hablaba con sus amigos. La chica ya no estaba con ellos. Pero no lo hice con malas intenciones, sabía que eso no le haría nada. Lo hice porque días antes había insultado a Gabriela Juárez, diciéndole cosas como 4 ojos o gordita. Y aunque no somos amigos, ya que no tengo ningún amigo, dijo en voz apenas audible. Ella me cae bien, así que usé una inteligencia artificial de internet y la uní con su foto de perfil del grupo del liceo. Y solo me tocaba entrar en los computadores y televisores del liceo desde mi laptop. Y ya está, les contó, y sus orejas se enrojecieron de la pena. Todos quedaron sorprendidos al saberlo,
y le pidieron sugerencias y ayuda sobre sus celulares y computadoras, que empezaban a tener fallas. Es que mira, yo le borro los archivos de la basura y el caché, le contaba Randy, enseñándole el celular. Pero siempre me anda pidiendo almacenamiento. Eso puede ser porque tienes aplicaciones que se actualizan automáticamente y te quitan espacio. Pero si quieres te digo cuál puede ser y desactivamos la función, respondió Iván. Tomó el celular y le mostró cuáles aplicaciones le daban el problema y Randy le dio las gracias. Mi celular, contó Diego, se enciende y se apaga solo. Muchas veces parece que alguien más lo controla, ya que la pantalla se mueve y hace funciones raras sola. Iván lo revisó y lo arregló borrando una aplicación extraña. Le explicó que al descargar aplicaciones de sitios web piratas se habían desactivado los candados de seguridad, dejando vía libre a cualquiera para entrar y robar la información. Neomar, Diego y Randy se miraron preocupados. Si alguien había hackeado el celular de Diego, podría tener información que perjudicara a muchas personas de las guarimbas, incluyéndose ellos mismos. Pero, volvió a hablar Diego. ¿Cómo sé si me han revisado mi celular y han visto mis conversaciones? Iván quedó pensativo un rato. Volvió a revisar el celular y dijo: No te preocupes, creo que no te han hackeado. Pero si quieres puedo llevarme el celular a mi casa y revisarlo mejor. Sí, por favor, le agradeció Diego, ya más aliviado. Llegaron a la parada de buses en el centro de Valencia y se despidieron de Iván al llegar el bus. Vamos, tenemos que irnos, rápido, le recordó Neomar. Adriano debe estar esperando. Se fueron corriendo un par de calles y aminoraron la marcha, caminando tranquilamente para no levantar sospechas. Ya casi eran las 2 de la tarde cuando llegaron a una casa en una esquina, donde habían 2 señores bebiendo alcohol artesanal y escuchando música a todo volumen, en un parlante pequeño que tenían al lado. Los chicos llegaron y los saludaron. Buenas tardes, señor Santiago, le dijeron al unísono. Al que tenía la botella en la mano, le sirvió un trago en un vasito a su compañero. Buenas tardes, señor Juan, saludaron al que estaba sentado en la puerta, como evitando que entrara o saliera alguien. Épale, buenas tardes, dijo el señor Santiago. ¿Cómo están? Bajó la voz y agregó: entren rápido, la reunión acaba de empezar. Y están todos los policías rondando mucho, y ese semicolor está pasando. Demasiado. ¿Sí o no, Juan?, le preguntó al hombre que estaba en la puerta. Sí, es verdad, pelado, le terminó de confirmar y agregó en un susurro: ese semicolor anda muy raro, casi nunca viene por aquí, pero hoy ha pasado como 7 veces en todo el día. Algo no me gusta. Entren rápido, entren rápido. Se levantó, quitó la silla y les abrió la puerta para entrar. Mucho cuidado y no olviden no hacer alboroto, les recordó. Ellos al entrar le hicieron una señal con el dedo, dando a entender que captaron el mensaje. Cuando cerraron la puerta, se escuchó que volvía a trancarla con la silla. Entraron en un pasillo que terminaba en una escalera metálica y una puerta a la izquierda que daba a la sala. Subieron la escalera hasta el segundo piso, donde estaban 3 puertas que daban a los cuartos, en donde se podían oír voces procedentes del cuarto del fondo. Tocaron 3 veces la puerta y las voces se apagaron. ¿Quién es?, preguntó una voz de chica. El pueblo no se rinde, la lucha sigue, respondió Neomar, acercándose más a la orilla de la puerta para que se escuchara mejor al otro lado. No lo sé, no me convence. ¿Quién es?, volvió a preguntar de nuevo la chica. Vamos, Messimer, somos nosotros, replicó Neomar con fastidio. La puerta se abrió y los 3 entraron. Llegan un poco tarde, le dijo Messimer sonriendo. Era una chica bajita, con ojos grandes y brillantes, y el cabello negro recogido en una cola de caballo. ¿Qué les pasó? La reunión empezó ya hace rato. En la habitación estaban todos los miembros principales de las guarimbas. En el centro, apoyado sobre una pequeña mesa, estaba Adrián Núñez, el líder. Era alto, de cabello corto, casi al ras de la cabeza, cara redonda y con textura gruesa. También estaba sentado en un rincón Richard Lara. Era moreno, de cabello enrulado y delgado. Él se encargaba más que todo de transmitir mensajes a las personas para que tomaran conciencia y se unieran para ayudar al país a salir de esa situación a través de los grafitis.
Muchas veces los policías estuvieron a punto de arrestarlo, pero se libró de ellos por los pelos, siempre gracias a que tiene conocidos dentro de la misma policía, que tampoco están con el gobierno y que siempre le dan el aviso minutos antes de que lo atrapen. Al lado de Adrián, a su izquierda, estaba sentada en la cama María Ángel Núñez, la hermana menor de Adrián. Era guapa, llevaba el cabello suelto pintado de un color negro, igual que los labios, dándole la apariencia de una chica gótica. Tenía ojos claros y cara redonda. Cuando Neomar, Diego y Randy entraron, ella se levantó rápidamente sonriendo. Saludó a Neomar con un beso en la mejilla, mientras que con Diego y Randy se chocó las manos, quedando estos un poco decepcionados, ya que también esperaban que María Ángel les diera un beso. Ella también era como la líder de la guarimba, tomando el mando cuando Adrián no podía. La última vez que lo hizo fue en pleno día electoral, cuando varios países a quienes habían pedido que enviaran funcionarios confiables para que vigilaran las elecciones presidenciales y garantizaran que no hubiesen trampas y fuesen justas y democráticas, ella organizó un grupo selectivo de miembros de las guarimbas en varios puntos importantes del país, para vigilar y dar pruebas a los países de cómo se estaban llevando las elecciones. Ese día fue importante, decisivo y bastante confuso, además de decepcionante para todos, porque, a pesar de que le tomó demasiado tiempo poder tener una comunicación con algún país que lo quisiera ayudar enviando a sus respectivos representantes para vigilar las elecciones, y que de que el gobierno aceptara hacerlas antes de tiempo debido, todo se desmoronó cuando los resultados finales dijeron que el presidente Carlos Salazar volvió a ser elegido para el cargo por segunda vez consecutiva. María Ángel, que había hecho un gran trabajo vigilando las votaciones y que estaba segura de que esta vez ellos ganarían, quedó en shock al saber los resultados y fue a hablar con los funcionarios que varios países como Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Alemania, entre otros, habían enviado para averiguar qué había pasado. Pero todos lo dijeron lo mismo, que todo fue justo y democrático, que no hubo trampa y que por lo visto el país quería seguir teniendo a Salazar como presidente y se fueron. Pero María Ángel les contó que cuando habló con ellos, esto lo hacía un aspecto extraño, tenían la mirada perdida, rostros pálidos y voz monótona, como si no fuesen la suya, ya que la primera vez que los vio, tenían un aspecto totalmente diferente. Y no eran las únicas personas que veían así, pues también observaban el mismo comportamiento en las personas que apoyaban al régimen. Adrián ese día se encargó de organizar en los barrios más pobres a las personas para que fueran a votar y enseñarles cómo debían hacerlo. Pero Neomar no pudo hacer mucho, ya que su padre lo llevó al cuartel militar para que pasara el día allí y no dejarlo solo en casa. Según su padre, era para que no ocurriera lo mismo que con su madre, aunque Neomar no se fue sin protestar, porque pensó que allí no iba a ser de gran ayuda, aunque sí les enviaba información a sus amigos sobre lo que estaba ocurriendo, según lo que le escuchaba hablar a los generales, coroneles y soldados sobre los movimientos de las elecciones y la vigilancia que estos tenían, siempre procurando que no lo vieran o levantaría sospechas. Aunque por precaución les enviaba los mensajes en códigos que ellos mismos habían creado usando imágenes y tomando las últimas letras de lo que estos representaban o del hecho en lo que estaban. ¿Por qué se tardaron?, volvió a repetir Maximel, después de que todos se saludaron chocándose las manos. Creíamos que ya no venían. Es que fuimos a acompañar a un pan a la parada de buses, le contó Diego, sentándose en una de las sillas que tenían al lado de la mesa. Ahora Cristian lo molesta. Si hubiesen visto lo que le hizo al pobre esta mañana, y les contó lo sucedido en educación física. Queríamos asegurarnos de que no lo volviera a molestar, terminó diciendo Randy. Bueno, eso está bien, dijo Adrián, pero vamos a lo que veníamos. Y todos se dispusieron a volver a empezar la reunión. Miren, les dijo a Neomar, Diego y Randy. Antes de que llegaran, él les estaba diciendo a los demás que una de mis informantes me ha dado datos sobre cómo tener pruebas de que el gobierno está secuestrando personas por órdenes del presidente Salazar, y me dijo dónde podría conseguirlas. ¿En serio? Eso es genial, dijo sorprendido Diego, levantándose y yendo a ver lo que estaba en la mesa. Eran una fotografía y un plano de lo que parecía ser una mansión, y por lo que Neomar dedujo por la foto, en donde salía un balcón de una casa de la época colonial, eran los planos de la casa del presidente, el Palacio de Miraflores.
También estaba el periódico de ese día, El Meridiano, donde gran parte de la página la cubría una foto del presidente Salazar junto a dos personas, una su vicepresidente y la otra un hombre desconocido, con traje elegante, cabello negro bien peinado y con una expresión como si estuviese enojado por algo. Bien pudo hacerse pasar como por otro miembro del gobierno, pero Neumann nunca lo había visto. Seguro era un nuevo político, quizás un extranjero, pensó. Mientras los demás seguían hablando, Neumann tomó el periódico de ese día y leyó el titular que rezaba: el gobierno despliega medidas para frenar la delincuencia en todo el país. El día de ayer, el presidente de la República, Carlos Salazar, comunicó al país a través de su canal presidencial y redes sociales que tomará medidas drásticas para frenar la delincuencia que azota al país. El ministro de Defensa, junto al general mayor Luis Pérez y yo, hemos desarrollado un plan para liberar al pueblo venezolano, llamada Operación Libera al Pueblo, que consiste en el que el pueblo, junto con las autoridades, policías y militares, den información sobre alguien que conozcan o hayan visto que han tenido contacto con personas que estén relacionadas con el grupo de las guarimbas, para su inmediata captura. Para comunicarse con el comando más cercano, disponemos de nuestra página web de la Asamblea y del número de emergencia para realizar la denuncia. También autorizo a las autoridades a tener el derecho de realizar registros a todas las casas y residencias privadas, aún sin un permiso firmado, para dar con la captura de las diferentes bandas criminales y usar la fuerza bruta si se oponen en resistencia al procedimiento. Neumann no podía creerlo, por eso los policías estaban rondando mucho, para ver el más mínimo de movimiento sospechoso de la gente y arrestarlo. Y sabía que muchas veces no solo se llevarían presos a delincuentes reales, conociendo muy bien cómo solían actuar las policías. Abajo de la noticia del presidente estaba un pequeño cuadro donde había una foto del Museo Nacional y una de su abuelo, con el enunciado que decía: extraño robo en el Museo Nacional. En la noche del pasado domingo, 3 de abril, se registró un robo en las instalaciones del Museo Nacional. Al parecer, delincuentes entraron en la Sala de los Libertadores y se llevaron la espada que perteneció al libertador Simón Bolívar. También destrozaron las demás vitrinas donde se exhibían sus pertenencias, como uniformes, actas de independencia y cartas escritas por él. Asimismo, se llevaron de la sala de arqueología el cristal conocido comúnmente como el colmillo de Dios o el fragmento divino, descubierto por el arqueólogo e historiador Miguel Guerra hace unos años. Este objeto, hallazgo tras años de estudio y exploración del señor Guerra, es considerado patrimonio cultural debido a los miles de años que diversos pueblos indígenas le atribuyen un sinfín de mitos y leyendas, transmitidos de generación en generación. Científicos descubrieron que estaba hecho de un material inexistente en el planeta. Diversos medios han tratado de entrevistar al señor Guerra, a quien las autoridades ya interrogaron en el asilo Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde reside en el estado Zulia, para obtener más información del fragmento y tener pistas sobre los presuntos ladrones. A mí me dio un vuelco el corazón. Habían interrogado a su abuelo y se habían llevado la espada de Simón Bolívar y el fragmento original de su collar. Estaban buscándolo. Dobló un periódico y se escondió el collar dentro de la camisa. Aunque era réplica, la gente podía confundirlo con el original y acusarlo como criminal. Cuando levantó la vista, vio que todos estaban protestándole a Adrián. Neumann no había escuchado nada de lo que habían dicho, porque las noticias del periódico habían robado toda su atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean?, preguntó. ¿Es que no escuchaste el plan de Adrián?, dijo María Ángel seria, mirando a su hermano con sus ojos que sacaban chispas. ¿Quiere dejarnos fuera de todo mientras él hace todo? ¿Hacer todo qué? ¿Dejarnos fuera de qué? ¿De qué hablan?, volvió a preguntar. Perdón, me entretuve con el periódico y no escuché el plan. ¿Podrían decírmelo otra vez, porfa? Se disculpó un poco apenado. Adrián lo miró y Neumann creyó que lo regañaría por no prestar atención en la reunión, y más cuando sabía que era importante. Pero cuando le habló, lo hizo con toda la tranquilidad y comprensión. No te preocupes, dijo. Se me había olvidado decirte que tu abuelo salió en el periódico. Pero pensé que ya lo sabía. Sobre el robo, claro. Sé que el objeto es muy importante para tu abuelo. ¿Qué robo? ¿De qué hablan?,
Preguntó Metzimer sin entender lo que Adrián decía. ¿Qué? ¿Tampoco saben? Se sorprendió Adrián. Ayer robaron del Museo Nacional la espada de Simón Bolívar y el fragmento divino. Ya saben, les dijo al ver la cara de incredulidad de todos a los segundos. Es ese cristal que consiguió el abuelo de Neomar. ¿Qué? Dijeron Diego, Randy y Metzimer al unísono. ¿Pero para qué? Preguntó Richard. ¿A quién se le ocurre robar una espada que a legua se ve que es falsa, ya que el original está en el Panteón Nacional? Y un fragmento de cristal que no tiene ningún valor monetario. El que lo hizo, agregó con una carcajada, se la debe haber fumado verde o el alcohol debió de estar adulterado. Y no es la única novedad, comentó Adrián. El gobierno ha creado una organización para frenar la delincuencia. E hizo un gesto de comillas con la mano. Sobre todo frenarla, dijo con sarcasmo María Ángel. ¿Y de qué trata esa organización? Adrián le mostró el periódico y le explicó con más detalle qué era y qué podría causar a futuro. En pocas palabras, Salazar quiere que todos sean sus cardenalitos chismosos, murmuró Metzimer con tono de fastidio. Ahora entiendo por qué la policía es tan raro. El señor Santiago y Juan no lo dijeron, pero tampoco entendía qué pasaba, dijo Randy, observando a Adrián. Neomar creyó ver en la mirada de Randy a Adrián como si éste tuviese la culpa de lo que pasaba, pero supo que se equivocaba cuando éste le habló. Y aún así tú te empeñas en que nosotros no te ayudemos, le espetó Randy. Nos quieres dejar fuera de esto porque es peligroso. Es verdad, dijo molesta María Ángel alzando la voz. ¿Sabes cuántos peligros hemos pasado desde que todos estamos en esto? Y no me pongas esa cara, agregó al ver el gesto que hacía su hermano para que se callara. Desde un principio todos nosotros sabíamos en lo que estábamos metidos. Sabíamos muy bien y los riesgos que tenía. Y aún así estamos aquí porque al igual que tú amamos nuestro país. Y no nos vamos a ir a ningún lado, Adrián, protestó Metzimer, mirando a Adrián con el entrecejo fruncido. No vamos a quedarnos en casa con los nervios matándonos pensando que puedes estar en peligro. Todos asintieron con la cabeza menos Neomar, que aún no entendía qué plan les contó Adrián, pero a juzgar por lo que escuchaba parecía un plan suicida, para que sus amigos se enfadaran de ese modo. Y al parecer Adrián se dio cuenta de lo que pensaba Neomar, porque dijo: Neomar, lo que pasa aquí es que ya te había dicho. Tengo información confiable sobre cómo encontrar pruebas en contra del gobierno. Sí, eso lo sé. Lo que no me dijiste es dónde están y cómo vamos a conseguirlas. Pues no vamos a conseguirlas, respondió Adrián, haciendo énfasis en la palabra vamos. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando?, preguntó. Los demás estaban totalmente callados, negándose a mirar a Adrián, que seguía observando los planos del palacio de Miraflores, con expresión seria, hasta que Metzimer intervino. Pues resulta, Neomar, dijo con el ceño muy fruncido y los brazos cruzados y haciendo un gran esfuerzo para no levantar la voz, aún sin mirar a Adrián, que hemos venido aquí para nada, porque no vamos a hacer nada de gran ayuda, porque el señor señaló con la mano donde estaba Adrián, quien la miraba inexpresivo. No quiere nuestra ayuda, porque según él es muy peligroso. Ah, claro, como si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido jugar con dominó, ¿no?, ironizó María Ángel. Bueno, pero cuénteme el plan de una vez, dijo Neomar, que empezaba a desesperarse. Lo que pasa, Neomar, respondió Adrián, es que las pruebas están dentro del palacio de Miraflores, y el plan consiste en que yo entre solo allí cuando la seguridad y sobre todo Salazar no estén. ¿Pero estás loco o qué te pasa?, repuso Neomar. ¿Cómo se te iba a ocurrir que tú solo entres a Miraflores? Te cancelarán o peor te matarían. No crea que pienso permitirlo, se estaba poniendo furioso con Adrián. Ahora entendía a sus amigos. ¿Cómo se le ocurría a Adrián dejarlos fuera en esa situación? A Neomar no le cabía esa idea en la cabeza. Primero escucha mi plan y después me puedes golpear si quieres, ¿ok?, propuso Adrián. Mira, la información que tengo es que en la computadora que está en la sala secreta en Miraflores hay documentos de contratos, financiaciones y transferencias bancarias al gobierno para la creación de algo siniestro, supremamente secreto. El Estado está creando algo usando el dinero de los impuestos y del Banco Nacional.
Básicamente está usando todo el dinero del país para que no estoy muy seguro. Pero sé que están creando algo y produciéndolo a gran escala porque se cree que lo exportan a muchos países con la excusa de que es petróleo. Entonces mi plan es que la semana que viene, como es Semana Santa, la gente se va a notar aún más, ya que muchos tienen vacaciones y va a haber más ajetreo. Será difícil que muchos guardias y personas estén en Miraflores. Además, Salazar y su gabinete presidencial tienen muchas actividades en la Plaza Simón Bolívar, según lo que me dijiste, que le escuchaste decir a tu papá. Y también me enteré que Tironé va a dar un pequeño concierto también en la plaza. Y me hará el favor de ayudarme a distraer lo más que pueda a los guardias mientras yo entro por el tubo de ventilación. Ya va, chamo, espera, lo interrumpió Richard, quien estaba muy atento de lo que decía Adrián. Primero, el Palacio de Miraflores no tiene ventilación por donde entrar. Por lo menos no como las modernas, ya que siendo una casa del presidente y también un monumento nacional, por más que ahora tengan cámaras de seguridad y hayan remodelado un poco, sigue teniendo muchas características de la arquitectura colonial. Segundo, es que Tironé ya tiene muchos problemas con el gobierno y lo sabes, para que ahora le pongas más. Y además está el hecho de que a él sí le pides ayuda, ¿no? Respetó María Ángel. Por lo menos, ¿por qué no dejas que yo vaya contigo? No me dejas ayudarte ahora, en un momento importante y decisivo. ¿No ves que si me atrapan a mí, no causará tanto desequilibrio en el grupo? A que si te apresaban a ti, a Tironé, incluso a Neomar, esto se acabaría y Salazar habría ganado. Neomar sintió que se ruborizaba por lo que decía María Ángel, pero a las veces se sentía extraño. Es cierto que él ayudaba en lo que podía, gracias a lo que conseguía de su padre y las palabras de motivación que le daba a la gente en una protesta, pero siendo sincero, él pensaba muchas veces que no era de gran ayuda para sus amigos, ya que casi nunca estaba en los eventos decisivos de la guarimba. Por otra parte, María Ángel tenía razón sobre Adrián y Tironé. Si los atrapaban a ellos, sí habría negativamente un cambio en el grupo y todo se vendría abajo. Adrián era el líder, el que tenía informantes, quien organizaba las protestas en el estado. Pero es quien se pone de acuerdo con los líderes de la guarimba de todo el país para organizar cualquier evento masivo. Perderlo significaría un golpe bajo, decisivo y gravísimo para la guarimba, ya que es su integrante más fuerte. Tironé, por otro lado, no está con la guarimba, pero siempre los ayuda en lo que podía. Es cantante de rap y hip hop desde hace un par de años. Sus canciones son muy famosas y escuchadas en el país y el mundo, llegando a ganar el título de mejor rapero de habla hispana, ya que sus letras relatan hechos de la vida de las personas, sus sentimientos negativos como la envidia, rabia, depresión, estrés, ansiedad y la baja autoestima, entre muchos otros, como los sentimientos positivos, la alegría, el amor, el sacrificio y más que todo la lucha de todos. Aunque más que todo casi todas sus canciones tienen un doble sentido para reflexionar, y por eso también se mete en muchos problemas con el gobierno, ya que sus letras motivan y ayudan a abrir los ojos a muchas de las verdades de la verdadera situación del mundo, tanto que muchos países le han prohibido la entrada por miedo a que su música motive alguna revuelta. Adrián dio un profundo suspiro antes de responder. Neomar sabía que su amigo tenía buenas intenciones a no dejar que lo ayudaran, pero ellos no estarían tranquilos sabiendo dónde estaba. Así que Neomar estaba pensando en cómo convencer a su amigo para que lo dejara ayudarlo, hasta que Adrián habló. Mira, es verdad que muchos, incluyéndolos a ustedes, me ven como su líder, dijo, mientras buscaba un banquito para sentarse. Pero todo lo que ha pasado ha sido por el esfuerzo de muchas personas, no solo por mí. Y sé que si me atrapan, ustedes no dejarían de seguir luchando. No dejé que me ayuden, sobre todo a ti. Se dirigió a María Ángel. Porque soy tu hermano mayor y mi deber es protegerte. Todavía eres muy pequeña. Tienes todo un futuro por delante y no pienso dejar que lo arruines. María Ángel abrió la boca para protestar, pero Richard la interrumpió. Ajá, está bien que no quiera que María Ángel te ayude,
porque es muy pequeña, además de ser tu hermana. Pero ¿por qué nosotros no? Hizo una pausa, arqueando una ceja. No vayas a salir con cosas así. Además no me respondiste cómo ibas a entrar por la ventilación imaginaria de Miraflores, dijo en tono de burla. A eso iba a llegar, contestó Adrián. Primero, sería sospechoso tener a varias personas merodeando Miraflores. Sé que no habrá muchas guardias, pero aún así hay cámaras, y si ven sus rostros, estamos perdidos. Segundo, también sé que Tironella tiene muchos problemas. Pero le comenté lo que quería hacer, y él se ofreció, por más que me negué, pero dijo que no le importaba que le pasara algo, siempre y cuando ayudara al país, y me pidió a cambio que consiguiera las pruebas sí o sí. Y tercero, sobre la ventilación. Sí, tiene razón Richard. El Palacio de Miraflores no tiene ventilación, pero la sala secreta donde están estas computadoras con las pruebas está debajo del palacio y sí tiene una única ventilación que se puede llegar por la parte de atrás, donde hay un terreno abandonado. Está muy bien oculta, haciéndola pasar por un soporte de tanque elevado. Pero sé que tienen una trampilla dentro del tanque, viejo y roto. ¿Qué tiene? Y no suele revisarlo mucho. Pero si llegan a verte o pasara algo, comentó Maxime preocupada. ¿Cómo lo sabríamos? ¿Quién te cubrirá la espalda? Por lo menos ponte a pensar en eso, Adrián. Neumann le dijo a Adrián que Maxime tenía razón, que podrían hacer otro plan en el que todos participaran, y le propuso que cuando entraran, ellos podrían camuflarse entre la gente y prevenirlos si alguien sospechaba algo. Además, Maxime propuso usar unos auriculares que su madre le regaló hace años, ya que es periodista. Dijo que podrían usarlos para comunicarse entre ellos y avisarle a Adrián de cualquier cosa. María Ángel dijo que no era seguro de que en ese terreno no hubiera vigilancia, y que si la había, tendrían que hacer algo para distraerlo y darle tiempo a su hermano de poder colarse por la ventilación. Los mellizos dijeron que lo dejaran hacerlo a ellos, que tenían un plan. Neumann ya se imaginaba de qué podía tratarse ese plan. Los mellizos solían ser tranquilos, pero cuando era necesario eran los mayores alborotadores que se hayan visto, y también los más ingeniosos. Una vez, en un enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas, cuando estaban en una protesta pacífica, Randy y Diego habían llenado 80 globos con agua, pero además del agua estaban cargados con cientos de bolsas de pica pica en polvo, y los lanzaban con sus ondas, las mismas que usaban para cazar pajaritos o iguanas en temporada. Había que aceptar que eran bastante buenos con ellas. Cuando les pegaban los globos a los guardias, al principio no pasaba nada, pero después no podían ni mantenerse firmes, ya que empezaban a retorcerse en el suelo, rascándose todo el cuerpo. Richard dijo que estaría vigilando y que en caso de que descubrieran a Adrián, él se encargaría del plan de fuga, llamando a unos amigos de la Cota 905 para que los ayudaran. Neumann por su parte dijo que podía colarse entre los guardias, junto con su padre, en el evento y obtener información sobre sus movimientos, pero cuando lo comentó, todos respondieron con un rotundo no. Lo siento, Neumann, pero esta vez sería sospechoso que fueras, dijo María Ángel con una triste sonrisa. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Todos asintieron con la cabeza, menos Adrián, que se había quedado callado, mientras todos le proponían el nuevo plan, escuchándolo con atención. ¿Pero por qué no?, dijo Neumann molesto. Casi nunca estoy con ustedes en los momentos importantes, y ahora, en un momento decisivo tampoco, no es justo. Se sentía frustrado, inútil, molesto con sus amigos, por no querer su ayuda. Todos se miraron, como buscando quién hablaría primero, pero fue Adrián quien respondió. Mira, chamo, dijo con voz suave, como tratando de evitar que su amigo lo golpeara, ya que este sentía que le hervía la sangre. La razón por la cual nunca permitimos que venga con nosotros es, más que todo, porque eres una pieza clave en todo esto. La información que nos brinda de las guardias es valiosa, nos ha salvado muchas veces. Además, sabrás que tus palabras inspiran en los eventos y protestas las pocas veces que has estado. Has causado tanto eco en las personas que siempre abren los ojos y también quieren luchar. A los demás nos ayuda a recordar por qué peleamos, por qué defendemos a Venezuela. Y no tengo que recordarte que a pesar de que no hayas estado en muchas protestas, eres el más buscado de todos. Suerte que aún no te hayan
no te hayan identificado, gracias a que sabes taparte bien. Dio una pequeña sonrisa antes de continuar. No puedo arriesgarme a que se enteren de quién eres. Además, ¿no había dicho que pasaría las vacaciones de Semana Santa en Maracaibo, visitando a tu abuelo? No es cierto. Creo que incluso para tu padre sería extraño que de pronto no quieras ir. Y si les pedí que vinieran, aunque no fueran a ayudarme, es porque sé que no me habían perdonado si no les decía nada. No me quería ir sin importar lo que creyera, incluso su padre. Pero si lo pensaba bien, Adrián tenía un punto a favor. Volvió a sentirse inútil para sus amigos. Incluso las palabras de Adrián sobre la importancia que era, lo mucho que los había ayudado, no lo hacía sentir mejor. Pero se le vino una idea para poder ser de ayuda, aunque no estuviera presente físicamente. Respiró hondo para relajarse y su voz sonara calmada. Bueno, está bien, si no puedo ir con ustedes, lo entiendo. Pero señaló con un dedo a Adrián con una mirada desafiante. A cambio, quiero que aceptes que los demás te ayuden y aceptes el nuevo plan, o si no, quieras o no, todos vamos a ir. Y cuando te des cuenta, ya estaremos allí contigo. Todos miraban a Neomar y a Adrián, conteniendo la respiración, esperanzados de que al fin Adrián diera su brazo a torcer. Este lo pensó un momento, respiró hondo y asintió. De acuerdo, dijo. Pueden venir a ayudarme. Y tomaremos ese plan. Pero si noto el más mínimo movimiento en el que puedan estar en peligro, se van. Y si es necesario, me dejan solo. Ok. Todos hicieron una mueca, pero le prometieron que lo harían, aunque a regañadientes. Bueno, creo que ya no hay nada más que discutir. Ya es tarde y nuestros padres están por llegar. Y los de ustedes deben estar preocupados. Neomar hizo un resoplido de sarcasmo y Adrián lo miró. Sí, incluso el tuyo, Neomar. No sé si los llaman y se quedan un poco más para cenar, propuso Adrián. Todos dijeron que debían irse, pero le agradecieron el gesto. Al salir, Neomar le pidió a Adrián si podía prestarle el periódico para leerlo con más detalle, y este aceptó. Los demás se habían quedado atrás de Adrián y le daban palmaditas en el hombro a Neomar, agradeciendo el sacrificio que hizo de no ir con ellos solo para que Adrián cambiara de opinión. Mariana se le acercó y le dio un fuerte abrazo, cosa que no lo tomó por sorpresa a Neomar. Ella solía ser muy cariñosa con él, aunque tenía un carácter fuerte la mayor parte del tiempo. Con él era diferente. Solía abrazarlo cada vez que se veían, darle besos en la mejilla y recostársela en su hombro. Para él era totalmente normal. Se conocían desde niños, igual que con Adrián. Y él le tenía un gran cariño. Los mellizos lo vieron desde el final de la escalera, sonriendo burlonamente, y los dejaron solos. Gracias, Neomar. Siento mucho que no puedas venir, le susurró al oído, y en verdad parecía sentirlo. Me encantaría que fuera, de verdad, pero ya sabes. Sí, tranquila, le contestó y le dio una palmadita en la espalda, sintiendo cómo el abrazo apagaba su rabia. Voy a estar bien, pero hazme un favor. ¿Cuál?, preguntó María Ángel soltándolo. Manténme informado de cualquier cosa, respondió Neomar. Y cuando todo termine y estén todos a salvo, dímelo, si no, los nervios me van a matar. Bueno, te lo prometo, dijo. ¿No te gustaría que te prepare algo, un café, algo de comer para el camino? No, gracias. Adrián tiene razón, ya es muy tarde, me tengo que ir. Nos vemos mañana. Esperó al que el señor Santiago diera el aviso para que pudieran salir, ya que se escuchaban patrullas rondando. Se despidió y se fue corriendo hasta la parada, y como era muy tarde para que hubiesen buses, tomó un mototaxi hasta su casa. Bueno chicos, espero que les haya gustado el segundo capítulo de mi libro, Los Legendarios y la Reunión de las 5 Sombras. No olviden suscribirse y darle like, para seguir trayendo más contenido al canal sobre mi libro y otras sagas. Comenta qué otra saga quiere que narre aquí en el canal.